La clasificación contable es fundamental. O sea, nosotros lo que hacemos es recibimos un gasto, una factura, una boleta de honorarios, clasificamos inmediatamente. Ya. Llega el momento, tenemos que revisar el reglamento de copropiedad y ahí yo he notado eso, ¿no? Que los reglamentos de copropiedad poquititos ya tienen definidas plazos, fechas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vida en Condominio. Soy Rosana Negrete y hoy vamos a estar con dos grandes entrevistados porque vamos a hablar de un tema que, desde el punto de vista que lo veamos, es el origen o es el fin del ciclo de un administrador, el ciclo mensual de un administrador. Y me refiero a las obligaciones económicas. ¿Qué son las obligaciones económicas? Lo voy a leer. La ley de copropiedad en el título 2, que habla sobre los derechos y obligaciones de los copropietarios, estipula las obligaciones económicas. Específicamente el artículo 6 señala que cada copropietario debe contribuir a todas las obligaciones del condominio en proporción al derecho que le corresponde. Su alicuota corresponde a un pago de obligaciones económicas. Son los gastos comunes, son los nuevos gastos comunes. Y algo muy importante, quien tiene la obligación de hacerse cargo y de pagar las obligaciones económicas en una comunidad es el copropietario. Si circunstancialmente hay un arrendatario, perfecto, pero quien tiene la obligación de pagarlas es el dueño. Nunca se nos olvide eso. Hoy en Vida en Condominio estamos con dos tremendos invitados. Bueno, don Marcelo Hernández de Edifito y además actualiza tu reglamento.cl, que nos ha acompañado ya en varios episodios. Bienvenido. Gracias. Gracias por la Bienvenido a su casa. En la casa. Y estamos con Fernando Aguirre, un tremendo invitado. Gracias por estar acá, Fernando, quien es profesor. Él hace clases de administración. Ha educado a muchos administradores. Es administrador de condominio también y además trabaja con Edifito, ¿no es cierto? En algunas de sus comunidades. Fernando Aguirre, bienvenido a Gracias, Vida Rosana. en Condominio. ¿Cómo estás? Súper bien y contento de estar contigo y con Marcelo para que tratemos estas materias tan interesantes. ¿Cuánto tiempo administrando? 13 años trabajando en administración de condominio. Y haces clases también. Sí, me dedico ¿Llevas la también cuenta de a hacer cuántos clases. alumnos has tenido, no? Ay, mira, es bien gratificante esa Qué pregunta, ya, porque yo lo pienso y son más de 1000 alumnos los que he tenido, que son colegas además. Entonces, para mí son colegas, pero también es interesante porque les puedo aportar desde mi Oye. idea y bien desde la realidad, o sea, trabajar con software, conocer la ley, saber los problemas que hay en los condominios y mostrar cómo resolverlos, pero resolverlos apegados a la ley. Oye, 1000 administradores harto. Si estamos hablando claro. que en el Registro Nacional de Administradores van en promedio como en 5000, has capacitado al 20% de los administradores. Sí, es gratificante la educación. Es gratificante, sí. Yo Uno creo- colabora cuando Sí. trabaja en un proceso educacional. Sí. Yo creo que además en este rubro, y tú vas a coincidir, y Marcelo también, la capacitación es fundamental. Porque está bien, hay un curso, Edifito imparte el curso para ser administrador, tener el certificado, son 72 horas, donde uno ve un bagaje de la ley, pero hay que capacitarse todos los días en este rubro. Todos los días aparece algo nuevo. Laboral, legal, de la ley. Todo en habilidades blandas, porque el administrador atiende muchos casos particulares que depende de la persona, realmente hay que acomodarse en cuanto al trato para la solución. Y eso es difícil, a veces eso no lo enseña. Es difícil. Es una tremenda competencia que tenemos que desarrollar los administradores de condominio. Cómo relacionarnos con todos. Sí. Copropietarios, arrendatarios, residentes, proveedores. Tenemos que Comité. recurrir soporte, comité, grupos de personas. Hay personas más complicadas que otras, Por más. supuesto. Porque la gran mayoría de los problemas que se presentan en una comunidad tiene relación con los conflictos entre residentes. O sea, el cobro del gasto común, como yo lo decía en algún momento, el cobro de las obligaciones económicas, como hoy día se llama este concepto bajo la nueva ley, es o el principio o el fin del proceso como lo queramos ver, del proceso mensual, ¿no es cierto? Yo gasto y cobro. Y empiezo a cobrar el gasto común y empieza de nuevo el ciclo. Pero el resolver conflictos es algo permanente, es algo
Claro, y hay una Difícil habilidad hay. personal del administrador, digamos, la tiene o no la tiene, o se Sí, educan en sí. esas materias. Y hay agregar un poquito que el gasto común, que se llama la obligación económica, pero el gasto común, que es el que recibe en la colilla mensual, nace para los administradores, y esto yo, digamos, se lo transmito a los administradores siempre, con un buen cálculo del gasto común, Mm. para que no le impugnen, porque si los gastos comunes están mal calculados, puede venir una impugnación Mm. y ahí se empieza a trabar la máquina en el, digamos, de cobro para los ingresos para el condominio. Entonces es súper importante que el administrador, con la herramienta que ocupe, tenga absoluta seguridad que cuando calcula el gasto común, cuando lo cobra, está bien calculado. Lo- Y tanto el cálculo de interés corriente bancario que permite la ley, que varía mensualmente. Mm. Entonces es Es un que, tema hoy día. es que con un software, salvo que uno ingrese mal un valor, ¿no es cierto? Debería ser así. Es difícil que se calcule mal el Claro. gasto común. Es difícil. Pero, Ahora, sí, ocurre que en el caso de Dicito, por ejemplo, usted tiene que saber que la ley estipula el máximo de interés mensual que a mí me pueden cobrar por no pagar toda la obligación económica, ¿no es cierto? bancario, y que Bancario. varía mensualmente. Que varía Entonces, mensualmente hay de que acuerdo al estar Banco claro. Central. Y Edifito, por lo menos quienes usan esta plataforma, aparece ese monto ya por defecto. Por lo tanto, yo no puedo cobrar más de eso. Puedo cobrar menos, Claro. pero más no puedo. Avisa, el sistema Avisa. nuestro avisa si está cobrando de más. Porque si se cobra de más, es una ilegalidad de alguna está fuera de la ley. Me ¿cierto? gusta mucho ese enfoque de el gasto, partir y cerrar el ciclo. Claro, Porque puede ser como Marcelo, como tú nos comentas, un gatillador de un conflicto. exacto. Calculé mal, traspasé mal un dato, cobré un interés que no corresponde, el software que ocupo no me avisó, Claro. conflictos en la copropiedad. Claro. Conflictos. Y lo otro que estaba muy que hoy día en la ley, eso es lo que viene a tratar digamos, de mejorar, digamos, que antes eran los gastos comunes, más multas, más intereses. Hoy día obligación económica es todo, gasto común, multa, intereses, porque se usaba mucho antes. Quizás todavía la gente piensa que lo puede hacer, que no es así. Yo te voy a pagar los gastos comunes, pero no estoy de acuerdo con las multas, por lo tanto no te las pago. Exacto. Y las multas se empezaban a acumular y la gente, mientras se mantenía con los gastos comunes, como que el administrador decía, ¿qué hago? Me paga el gasto común, pero no me paga la multa. O no me paga los intereses. Hoy día no, hoy día si debe, es una obligación económica el concepto total, entonces él tiene que estar al día con las obligaciones económicas 100% para ser copropietario hábil. Bueno, excelente introducción al tema, ¿no es cierto? Vamos con la primera pregunta, que es lo que nuestros auditores, oyentes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando y que se van traspasando este podcast de comité en comité, de residente en residente, de administrador a administrador. Esa es la idea, ¿no es cierto? Que vayamos colaborando en esta educación. Los residentes, ¿tienen claro que la obligación del pago del gas, de las obligaciones económicas, es del dueño? Ahí hay una confusión, Rosana. Por lo regular, el copropietario o el propietario de una unidad, no sé, un departamento, por ejemplo, un condominio con destino habitacional, traspasa con un contrato de arriendo el gasto común, suelen llamarlo gasto común, al arrendatario. Y a nosotros los administradores nos dicen, cóbrele. Bueno, la obligación económica es del propietario de la unidad, del copropietario en el condominio. Por eso que si un arrendatario se va y deja una deuda de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 1 año de gasto común, esa deuda persiste. No se la lleva el arrendatario, el dueño va a tener que pagarle. Exactamente. Por eso que es importante también mantener a los dueños y a los arrendatarios informados de cómo va el pago del gasto común de cada unidad. O sea, que en este caso Edifito, el software o la plataforma que sea, permita ir informando el estado de pago a ambos. Exactamente, a los propietarios lo agradecen, los propietarios cuando arriendan su departamento. Sí. Y yo creo que a todos les interesa saber si está pagando el gasto común, porque ahí entramos después, seguramente lo vamos a ver más adelante, al tema de cuando hay morosidad, los convenios de pago, etc. Exacto, porque tú hablabas de un elemento que es un contrato de arriendo. Exactamente. Que está ajeno a la ley de copropiedad. O sea, en la ley de copropiedad, ¿no es cierto, Marcelo? Tú que sabes, nunca se trata el tema del arriendo, de un contrato de arriendo, porque ese es un contrato entre privados. Claro. Entonces, muchas veces el arrendatario nos pregunta, oiga, pero el seguro, ¿tengo que pagarlo yo, el seguro de la unidad?
o si hay una cuota extraordinaria, la tengo que pagar yo, o eso no tiene que ver con el dueño, ¿no es cierto? Con el dueño. Te lo preguntan a ti también Sí, regularmente. regularmente, y ahí yo les comento que lo que es fundamental, el contrato de arriendo. Los contratos de arriendo suelen indicar, arrendatario, tú debes pagar el gasto común. Y si uno es estricto con lo que dice la ley de copropiedad, hay unos ítems que quedarían en esta colilla de cobro Bueno, fuera del pago. sí. Yo lo tengo Ahora, anotado acá. hay un antecedente que yo lo encuentro muy bueno, que es el registro del condominio. Yo ocupo El registro de copropietario. de copropietarios. Yo ocupo el formulario unidad, se llama, Claro. en Edifito, y es tremendamente completo, ¿ya? Pero muy, muy, muy Sí, completo. porque uno pone el nombre, el root, la dirección, hasta el cumpleaños. Bueno. Mira, yo he contado cerca de 25 a 30 campos en el formulario, ¿ya? Está incluido, por ejemplo, vehículos, Sí, animales claro. de compañía, Mascota, claro. pero es súper fuerte. Entonces ahí para nosotros los administradores de condominio, con un buen registro de copropietarios, bien completito, Claro. se nos resuelve harto la vida con esto de las obligaciones económicas. Mm. Los copropietarios se mantienen informados, a veces nos reclaman, nos dicen, usted no me ha cobrado. No, yo digo, sí, les muestro las copias de correo. Y funciona, Sí, pues. funciona. Claro, que es un registro. Es un registro de envío. Claro, y el registro comunitario tiene que saber, digamos, los administradores de que es obligación una vez al año tenerlo al día, porque donde les puede pegar muy fuerte a ellos si no lo tienen al día, no lo quieren en un siniestro, en una emergencia, hay que saber quiénes habitan en el edificio, en la comunidad, para caso de hay que socorrer a alguien de manera especial. Yo tengo los ítems que componen las obligaciones económicas, ¿ya? Primero tenemos el gasto común, ¿ya? Que son todos los gastos que se prorratean entre todos, ¿no es cierto? Que es el gasto común que se suma y se divide de acuerdo a la alícuota. Tenemos el fondo de reserva dentro del gasto común, que el fondo de reserva es obligatorio, salvo que el reglamento de copropiedad de esa comunidad diga lo contrario. No sé, ustedes en Actualiza tu Reglamento ya que llevan miles de reglamentos. El es obligatorio con un mínimo del 5%, Un mínimo del 5%. Porque tiene el concepto en su interior de tener guardado un dinero para las indemnizaciones del personal, para todo lo que... Algún evento. ¿Te ha tocado alguna comunidad que no tenga fondo de reserva? ¿Que haya determinado no tener fondo de reserva? Es que Ninguna. No podemos poner algo, no podemos dejar de ponerlo porque la ley indica que tiene que haber un mínimo del 5%. Sí. Ya. ¿Y hay algunos que tengan más del 5%? Sí, claro, hay algunos, incluso el reglamento tipo del serio, si no me equivoco, tiene un 20%. Un 30 creo, algo así. Un 20 o un 30. 20%. Sí. Y no, es necesario, independientemente de que puedan, algunos quienes adicionan fondos de garantía, que lo están usando mucho, porque en caso de sacarse los gastos comunes, tener donde tomar mano para... Es que uno puede ir creando distintos fondos. O sea, tenemos el gasto común, tenemos el fondo de reserva y tenemos otros fondos que uno puede crear. Ayúdame tú, Fernando, de acuerdo a la comunidad. Un fondo de indemnización, un fondo de vacaciones, un fondo de reemplazos, ¿o no? En la medida de que va avanzando un condominio en tiempo, ahí nosotros los administradores podemos colaborar mucho con las comunidades. Sí. Por ejemplo, llega cierto momento en donde el mantenimiento crece un nivel, tanto por agotamiento de materiales, etcétera, obsolescencia, y ahí se justifica, por ejemplo, crear otros fondos alternativos. Hay muchos que se crean, por ejemplo, para los ascensores, que es un ítem caro. Cubiertas, y otras instalaciones como sala de bombas, grupos de electrógenos. Sirve mucho. A los copropietarios se les incorpora un ítem de cobro para ahorro para esas materias. Incluso reparaciones de tipo mayor. Que es importante ahí saber cómo hacerlo nosotros los administradores, cómo la asamblea tiene que tomar esa decisión, y el resto es una buena configuración en el software que ocupemos. Yo he tenido que ocupar los fondos de distintos tipos, ocupo Edifito en ese aspecto, entonces distintas acciones económicas, porque es una herramienta muy buena, muy buena. Es la única forma que lo puedas cobrar, ¿o no? Sí. Hay que crear el fondo, poner el nombre, todo. Lo importante que nos ha tocado ver a nosotros, y Fernando tiene mucha más experiencia que yo en este tema, que de repente hay administradores que ocupan el fondo de reserva para gastos comunes de mantención, reparación, y no se puede eso. Los gastos, el fondo de reserva es para imprevistos, cosas extraordinarias. Pues eso es bueno cuando generan otros fondos específicos, claro, pero cuando meten al fondo de reserva para gastos comunes, digamos... Claro, para gastos que son ordinarios. Ordinarios, no, eso no lo tienen permitido, salvo que la asamblea extraordinaria de propietarios lo faculte. Bueno, están las cuotas especiales dentro de las obligaciones económicas, dentro de la sumatoria. O sea, por ejemplo,
tenemos un problema con los ascensores, o tenemos un problema con la sala de bombas, o tenemos un problema con la caldera, que nos va a costar 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, entonces vamos a cobrar una cuota especial que puede ser por una vez o puede ser por 2 veces o por lo que estipule la asamblea, Básicamente el proveedor pone el proveedor, a veces. y se cobra. Entonces, esa cuota especial también va dentro de las obligaciones económicas. Vamos sumando. Todo concepto económico va dentro de la obligación. Y finalmente, las multas e intereses. Todo concepto económico. Claro. Funciona bastante bien la cuota especial con contribuciones a bienes de dominio común. A ver, explícanos eso. Cesión. Ejemplo, un bien de dominio común cedido en uso y goce exclusivo. En algunos condominios, estacionamientos, Ya. bodegas. Entonces, bueno, ahí yo ocupo mucho la herramienta de la carga con Excel. Claro, Me gustan las cuotas especiales en el módulo de administración. Entonces, descargo mi Excel. Los administradores de condominios debemos saber Excel a un nivel Sí, menos importante, aceptable sí, importante. para poder trabajar con Sí, este hay que tipo de cotejarlo, trabajo. sí. Exactamente. Entonces, calculo de acuerdo al reglamento de copropiedad y un clic, subo mi planillita y cuotas especiales. Y ahí funciona súper bien. Súper bien. Lo que pasa es que es importante que al momento que a alguien le cobren el gasto común y vea su colilla individual, aparezcan todas estas sumatorias. El gasto común, el fondo de reserva. Hay algunas comunidades donde también están los gastos de cada unidad, el gasto de gas, el gasto específico de agua, que también van desglosados en esta sumatoria Como alicuota. como alicuota. Cuota. Claro, y todo esto suma el total. Entonces, la persona tiene que pagar el total. No puede decir, no, mira, las multas de intereses yo no las voy a pagar porque es injusto. O el fondo de reserva no, que lo pague el dueño porque no, hay que pagar todo. Exactamente. Y ahí Para ser copropietario hábil, tiene que estar al día en todo. Yo no puedo estar al día en los gastos comunes, pero y debo a multa de intereses. Claro. No, se deben las obligaciones económicas. viene más adelante que lo vamos a ver, pero si yo, por ejemplo, durante 3 meses solo pagué el gasto común y no quise pagar esa multa que me cobraron, que se ha ido además aumentando con los intereses, pueden cortar alguno de los suministros, pueden cortar la luz. Que no está con la obligación económica al día. Es una cuota. Porque alguien dice, no, es que hice un abono. No, hoy día la ley es bastante taxativa. No, para eso están los convenios de pago. Hay otra cosa que es importante, a los copropietarios poder decirles que cuando alguien tiene más de una propiedad, un departamento, o tiene 2, 3, 4, hay gente que tiene más también, si él debe en uno de los departamentos la obligación económica de un departamento, aunque tenga 9 al día, si tuviera 10, él es copropietario inhábil. Es copropietario hábil o inhábil. Pero de esa alicuota. No, de hecho es de total, porque él como copropietario, bueno, tiene varias unidades, representa un derecho dentro de él como copropietario, dentro de los bienes comunes, y debe obligaciones económicas. Ya. Estamos anotando porque es importante ese tema. Es súper importante. Los que tienen más de una unidad. Les hago la siguiente consulta. ¿Cuál sería, a juicio de ustedes, la forma más transparente de presentar estas obligaciones económicas a una comunidad? ¿Qué debiese tener esa colilla ideal de presentación de las obligaciones económicas? Yo lo tengo claro, pero la experiencia aquí manda. Los gastos bien clasificados. ¿Qué significa bien clasificados? Sobre todo los gastos comunes ordinarios, como lo indica la ley. Edifito tiene una vista, un reporte que yo lo ocupo mucho. ¿Ya? Clasifico, ocupo el plan de cuentas, pero luego emito reportes de acuerdo a ley 21442. Hay distintas formas de mostrar información. Estoy aprendiendo. Incluso conservan una vista de ley 19537 con visión en pantalla, etcétera. Entonces, es que yo te envío hartas comunidades, pues entonces sabes mucho. A clasificar gastos comunes ordinarios ocupando las 4 cuentas que indican, no me gusta hablar tan así, pero lo voy a hacer. Sí. El numeral 9 del artículo 2 de la ley de copropiedad. Gasto común ordinario de administración, de mantención, de reparación y uso consumo. Los clasifico de esa forma, luego obtengo un reporte de acuerdo a la ley 21.442 y obtengo mi colilla ideal, que es la que tú dices. Sí. Y la segunda partecita, la colilla ideal, que es fundamental, sobre todo nosotros los administradores de condominios que necesitamos rendir cuentas, los verificadores de los gastos. Entonces, nosotros clasificamos contablemente los gastos, ocupamos estas cuentas, el plan de cuentas de Edifito es bien detallado.
O sea, uno podría Ok. organizar información, Sí, yo claro. lo hago, lo tengo que hacer, Sí. de una forma súper específica, en donde obtengo una colilla de cobro limpia, de acuerdo a la ley, con un reporte de acuerdo a la ley, y hago un clic y veo el verificador del gasto. Una factura, una boleta de honorarios, Claro. un certificado de El crédito. respaldo Claro, de Algo del ese. gasto, eso es lo El más El respaldo respaldo del del gasto. gasto. Y esa es la colilla ideal. Sí, porque de Esa es la repente idea. los residentes dicen, ¿y por qué nos está cobrando? Entonces, ahí están todas las facturas, y las facturas o las boletas a nombre de la comunidad, Tal o sea, ahí está toda la información. claro, que tenga buen respaldo. Y lo otro que viene yo a los administradores, pucha, le aumentó la ley 21.442 Sí, un poco harto. sus obligaciones Uf. y capacitarse, porque el solo hecho que antes decía el administrador podrá hacer presupuesto, hoy día es deberá hacer Deberá. presupuesto. Cambió Y a ahí una ya le obligación. una obligación, entonces, lo que decía De- Fernando, manejar Excel. Pero hacer presupuestos con las plataformas y Edifito, que yo también lo uso, Sí, es bastante sencillo, porque en el fondo uno saca el presupuesto anual, los gastos anuales por ítem, ¿no es cierto? Y eso después tú lo extrapolas a lo que podrías gastar al año siguiente, y funciona bastante bien. Funciona súper bien. Mm. Hay un gran tema, eso sí, uno debe clasificar la información correctamente. Sí, exacto. Por Claro. ejemplo, La mantención es mantención. Claro, Los gastos de administración en gastos de las administración. mismas 4 cuentas, ya uno podría jugar un poquitito en el Claro, detalle. ir ahí, los pero seguros. Obtengo el reporte de 12 meses con esa clasificación Sí. de acuerdo a ley 21442, Sí. ¿ya? Y que listo para la queda asamblea, para listo, todo, claro. queda listo y obtengo el reporte de los últimos Sí. 12 meses. Trabajo con el promedio de administración y O sea, es que uso esto nos consulta lleva y funciona. Esto nos lleva a que el correcto cobro y la correcta emisión y la correcta publicación de las Eso. obligaciones económicas, que Facilita. son 3 partes, se La- tiene que hacer la con cobranza. una herramienta tecnológica. Yo no sé si esto se puede hacer solo con Excel. Uno lo ocupa como administración, y muchos de nuestros colegas lo hacen a modo de respaldo, pero frente a una comunidad, lo mejor es usar una herramienta tecnológica. Sobre todo si es por transparencia. Totalmente, Lo porque en un Excel yo cómo les muestro los respaldos de las facturas o de las boletas de lo que les estoy Además que cobrando. el Excel es modificable. Obvio, si yo lo quiero modificar, se Claro, en modifica. cambio, en estas plataformas va Eso, quedando el historial, va quedando grabado, es tanto seguridad para el administrador como para la misma comunidad, entonces... Oye, a mí se me olvidó, hago el mea culpa, en esta lista de los ítems que integran las nuevas obligaciones económicas, los seguros. Los seguros, Porque hay harta duda respecto a, seguros. ¿y este seguro es el seguro de las áreas comunes o es el seguro individual? No, hay muchos No, seguros, se preguntan. no, y hay un tema, lo seguro que no es el tema ahora del podcast, pero muchas comunidades están infraseguradas, o sea, por cumplir con el seguro y ponen un monto que si la verdad Sí. no lo quiera pasar a algo, no les va a cubrir, entonces súper importante, otro día a lo mejor... No, pero yo a lo que voy yo es que aquí en la colilla individual de esa unidad, aparezca el desglose, y en el caso de Ifito permite hacer el desglose del seguro individual. Entonces a veces ocurre que llega un residente y dice, oiga, me está cobrando un seguro. Si yo tengo un seguro con el hipotecario. Claro. Bueno, entonces tiene que avisarle a la administración, porque esos seguros ya se cobraron. No puedo regular. La responsabilidad es del propietario, Del propietario. no del administrador. Claro, entonces, por eso que yo hacía la consulta avisar. respecto a cuál es la colilla de cobro ideal. ¿Para qué? Para que se transparente la acción que tiene el administrador, ¿no es cierto? Que se haga correctamente, que incluya todos los ítems de la ley, pero que también quien la lea la entienda. Exactamente. Mientras Porque más, a veces dicen, dice Fernando, oh, no entiendo nada cuando me llegan los gastos comunes. No, pues, una colillita sencilla, desglosada, con los números, con la información, con todo, y la sumatoria. Y con la posibilidad de profundizar. Y con También, exactamente, sí. eso. Mira, ¿cuánto se le paga al jardinero? Tanto. Sí, mira, el jardinero emitió su factura, o emitió la boleta, o emitió el comprobante de ese mes, y para esa comunidad. Porque yo Esa comunidad. he visto en alguna asesoría o en algunos temas una factura que la van pasando en distintas cosas. No ha pasado. No, ha pasado. Y esa factura de artículos de algo pasó por una comunidad, pasó por otra y pasó por otra. Así que, comité, administradores, es súper importante que las facturas estén a nombre de esa comunidad. Y no cuesta nada a ruta del condominio. ¿Sí? Por eso que volvemos a insistir, los softwares son una tremenda herramienta para transparentar esto, y que
los residentes que tengan dudas, con su clave entran y pueden revisar todo. Claro, porque el administrador hoy día, la nueva ley le obliga a rendir cuenta detallada, digamos, mensualmente al comité, ya es una pega como, no sé, extra en el sentido. Es que Por lo tanto, si se automatizan estos informes como lo hace Edifito, al trabajar en Edifito le sale el informe automático. Es que yo obtengo el informe en 30 segundos. Claro. Y por eso es importante que todo el mundo, porque hay gente que obviamente todavía no se ha incorporado a las plataformas tecnológicas, piense que para su trabajo y para poder crecer en más comunidades, necesita necesariamente entrar a este mundo de la tecnología. Es la fórmula un software. Sí. Es la fórmula, no hay otra. Es la fórmula. Exacto. Nos adelantamos a la pregunta 4. Pero la hago de nuevo. Sí. ¿Les ha tocado en comunidades que se aumente, por ejemplo, el porcentaje del fondo de reserva y cómo se tiene que hacer en la práctica? A través de una asamblea. A través de una sesión o de una consulta por escrito con quórum de mayoría absoluta. Más del 50% de los derechos del condominio votando a favor, y en la medida de que los condominios, lo que mencionaba adelante, van cumpliendo añitos, tiene mucho sentido. Ir creando nuevos fondos. Tiene mucho sentido aumentar la proporción de recargo o crear otros fondos más específicos. Mejor prever que después sea un gasto grande. Y depende mucho también el administrador. Aquí también hay mucho que ver cuando hablamos de la habilidad blanda de armar comunidad dentro de su edificio y que la gente entre como en la misma lógica de decir, oye, ¿sabéis que en 3 años vamos a tener mejor que pintar el edificio, se nos ve para que sea bonito para todos? Creemos un fondo con anticipación, entonces... Sí, vamos cobrando un poquito todos los meses. Claro, entonces es posible que no llegara a emergencia finalmente. Es previsor, permite acercarse a los copropietarios, a los arrendatarios. Sí. Uno demuestra, si lo hace sobre todo de corazón, que a uno le importa. Sí, totalmente. Que a uno le importa que las personas estén bien. El tener que estar apagando incendios es agotador y es tedioso para los administradores y me imagino yo para las comunidades también. Claro, y el administrador cercano se nota ver de repente hay otros que van a hacer un gasto, es como todo más matemático, a lo mejor. Claro, pero en este tipo de edificios, sobre todo residenciales, es bueno precaver en algunas cosas para que todo no pierda valor al final su unidad. Marcelo, a nosotros nos ha pasado en administraciones de condominios en donde creíamos que algunas personas que podrían ser de edad un poquito más avanzada, no tomarían bien usar un software. Ah, mira. Al contrario. Pero sí que yo noté al menos que es importante lo que tú mencionabas, la cercanía, explicar, mostrar. A lo mejor imprimirle en algún momento la colilla y que la vayan entendiendo. Mostrarles su celular y mostrarles cómo fácilmente pueden ingresar con su celular a un software y mirar las cosas. Lo que yo creía era que no iba a ser bien recepcionado. Me equivoqué. Uno pensaría que bien recepcionado. Que la tercera edad es más reacia a este tipo de herramientas, de poder verificar o pagar por internet. Ahora... Tiempo más la tercera edad va a ser de tecnología también. Sí. Los que están a lo mejor... totalmente. Pero a ver, absolutamente. Claro. Incluso para votaciones. Claro. Yo lo he vivido. Módulo de votaciones. Todas las personas, transversal. Y ahí. No hay edad. Ahí. Votan por la aplicación. Aunque todo lo que le facilita a la persona el cumplimiento... le es más fácil hacerlo, ¿me entiendes? A mí me pasó esto, por ejemplo, una consulta por escrito, módulo de votaciones en la aplicación, ¿ya? Lo bueno es que yo puedo configurar ahí las personas donde voy. Si voy al comité, si voy a algunos copropietarios, si voy a todos, si voy a los arrendatarios. Y con personas, con las dos alternativas. Mire, vote por el software con su celular o aquí le imprimo un voto y tiene que entregarme la copia simple de su cédula de identidad. Pucha, pero que cómo voy a tener que ir a buscar la copia simple. Vote por la aplicación y votan y se dan cuenta de que es sencillo y conocen otras herramientas que pueden revisar incluso la colilla de cobro ideal. Claro, incluso exacto. Llegan a la colilla de cobro ideal. Sí, y empiezan a o sea, al final un residente informado es un buen residente. Porque en el fondo hace las consultas que tiene que hacer, uno le puede contestar. Si están todos bien informados, la comunidad en general es mejor. Anda mucho mejor. El ánimo. Hay confianza. Tal cual. Sí. Se nota en los condominios. Uno llega, atención. O uno llega, te reciben bien. Totalmente. Administras un condominio, hazlo fácil con Edifito. Automatiza el cálculo de gastos comunes y mejora la experiencia de tus residentes.
Con Edifito puedes emitir gastos comunes de forma automática, celebrar convenios de pago para reducir la morosidad, gestionar remuneraciones con el certificado de Previred, conectar con bancos y llevar la contabilidad al día y recibir soporte continuo, capacitaciones y asesoría legal gratuita. Visítanos en www.edifito.com. Más fácil, con Edifito. Hola, mi nombre es Joaquín y vengo a contarte que Toku y Edifito se han unido para revolucionar la gestión y administración de tus gastos comunes. Hemos llegado a simplificar el trabajo de los administradores y agilizar el proceso de pago de tus residentes. Con Toku, tus residentes podrán pagar sus gastos comunes de forma sencilla, rápida y con su medio de pago preferido. Además, también podrán inscribir medios de pagos automáticos para que todos los meses esos gastos comunes queden sin preocupaciones. Nuestro objetivo es ayudarte a ti, el administrador, a recaudar antes y de manera más sencilla, dejando más tiempo para tus tareas y la gestión de pagos en nuestras manos. Toku y Edifito trabajan para simplificar el proceso de cobranza de los administradores y mejorar la experiencia de pago de tus residentes. Así, tus cuentas por cobrar y tus pagos estarán centralizados en un solo lugar, devolviéndote más tiempo a ti para concentrarte en lo importante. Lleva tu proceso de cobranza y pagos al siguiente nivel con Toku y Edifito. Estamos conversando con don Fernando Aguirre, profesor de administración, administrador de condominio hace 13 años, ¿me acuerdo? Sí. Es un sobreviviente. Hace 13 años y además es usuario de Edifito. Todos los trabajos tienen complejidades. Claro, Pero pero es Trabajo de apasionante, ¿no? condominio, muy apasionante, tiene hartas complejidades Sí. y es muy diverso. sí, claro. Todos los días son distintos. Intenso. O sea, Sí. uno podría sumergirse muchas horas en la administración de un condominio. Y con mucha emergencia además, porque completamente. cuando alguien tiene un problema, para uno es una emergencia y al final Sí. traspasa al administrador y si tiene varias comunidades como el caso tuyo, claro, es difícil. Es difícil. Uno se acostumbra, como en todos los trabajos, Sí. y calibra las emergencias. Exactamente. Deriva algunas cosas a software para revisar, sirve mucho. Nosotros las rendiciones de cuentas lo que estamos haciendo es emitir un informe un poquito más con nuestros Eso, estándares, exacto. formatos, para Claro, mostrar exactamente. también que hay un trabajo, Exactamente. obviamente, pero derivamos todas las consultas sobre verificaciones de gastos y reportes al software. Mm. Hacemos referencia, ponemos el link, mostramos los pasos y hacemos ese informe mensual. Fantástico. Y funciona. Funciona. Y estamos con don Marcelo Hernández. Yo estaba haciendo la representación, porque de repente Sí. a lo mejor hay gente que se sumó ahora a este momento, a este minuto del podcast. Con don Marcelo Hernández de Edifito, tiene ahí la camiseta puesta, Sí, literal, sí. camiseta puesta, y de actualizatureglamento.cl. ¿Cómo va? Siempre le pregunto, porque ya nos vamos a poner ligerito ya ahí, ay, pero Sí, corriendo. Claro, sí, están venciendo los plazos. Acabamos de andar en Antofagasta, en La Les fue Serena, regio. en Viña, sí. Y es bueno la cercanía, digamos, con tantas dudas, digamos, la gente, hacíamos unos eventos ahí en vivo, unos seminarios, y Sí. si uno se Ya tiene su imagina fans, claro. si uno se imagina casos, no logra abarcar No, la realidad al final produce. acá la realidad supera la ficción, créeme. Efectivamente, ya es una cosa, pero Sí. increíble. Sí. Bueno, para eso estamos, para poder ayudar. Ya, vamos con las preguntas. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo es el procedimiento para emitir el gasto común? Entendiendo que las comunidades cobran lo que gastan. Por eso que es fundamental que la gente pague, porque la comunidad gastó, ¿no es cierto?, en pagarle al jardinero, en pagarle la quincena, Previred y el sueldo a los mayordomos, al Partió del conserje. fondo operacional la comunidad, que es un Exacto. fondo inicial, y ahí Pero todos los meses hay gastos y se tienen que pagar. Y después, una vez que yo pago ese gasto, ¿no es cierto?, cobro ese gasto común. Así es. ¿Cómo es tu proceso de cobro de las obligaciones económicas en las comunidades que administras? Tenemos algunas fechas súper definidas porque son normativas. La clasificación contable es fundamental. O sea, nosotros lo que hacemos es recibimos un gasto, una factura, una boleta de honorarios, clasificamos inmediatamente. Ya. Llega el momento, tenemos que revisar el reglamento de copropiedad y ahí yo he notado eso, ¿no? Que los reglamentos de copropiedad poquititos ya tienen definidas plazos, fechas para la emisión. Entonces el trabajo que están haciendo, Marcelo, imagino que es súper fuerte. Claro. Y hay un aporte súper grande también ahí a los condominios, a las comunidades.
Exacto, dejar establecido los plazos y las multas, que va a ser otro plazo y multas. Vamos a tener un podcast especial de las Me multas. encanta esa materia porque es lo que más nos consultan por reglamentos de copropiedad. Clasificamos. Vean nuestro contablemente- Lo voy a ver, los veo. Gracias. Clasificar contablemente bien las cuentas, los gastos y luego las fechas límite. Por lo general en los condominios siempre los avisos de cobro, las colillas de cobro son a mes vencido. Exacto, Entonces la se mayoría. acabó el mes, por ejemplo, hoy día estamos mirando agosto. Exacto. Estamos en septiembre, estamos mirando agosto, pagamos por lo general imposiciones y ese es como el punto Sí, el deadline. para cierre, ¿cierto? Para nosotros los administradores de Por condominio. ahí por el 10, 12. Así es, clasificamos contablemente, bien clasificaditas las cuentas y luego vamos a la emisión del gasto común. ¿Ya? Emitimos el gasto común siempre usando software, ¿ya? Yo ocupo las herramientas de gasto común, de generar la colilla, Sí. para Yo tener... ocupo mucho el formato de ir avisando cuánto queda para pagar el gasto común. Sirve mucho. Los recordatorios de pago. Yo ocupo las 6. No ocupo Sí, las 6, sí. ocupo las Uy, 6 ¿está todo el día? en la configuración. Es que puedo hacerlo. Ya puedo- cobrando. con Edifito. Puedo hacerlo. Sí, puedo hacerlo. Yo ocupo dos. Puedo hacerlo. Configuro las 3 Me antes. encanta. Sí, en las comunidades donde trabajamos con Edifito, que nos funciona muy bien, configuramos las 3 fechas anteriores al vencimiento y 3 posteriores. Nos permite hacer eso. Entonces ahí Pero ya posterior al vencimiento ya van con multa. podría haber, Claro. efectivamente hay un interés, pero me alivia el trabajo. ¿Por Sí, qué? que Porque yo no evidente. estoy emitiendo yo comunicados, oiga, pague su obligación Es económica. automático. Sí, es Ahora, automático. eso nos obliga a los administradores a tener actualizado quienes van pagando. Exactamente. Porque es una lata cuando uno le llega el recordatorio de pago y te dice, oiga, pero yo ya pagué, ¿para qué me están cobrando de nuevo? Hoy día también que los temas de transferencia, que transfiere y le cae a la cuenta de la comunidad un monto, no necesariamente le aparece a la persona que pagó, entonces hay un trabajo. Aparece un RUT o aparece una porque voz. mucho, aparece una transferencia y dice, oye, pero y a veces de repente 2 o 3 montos iguales. Sí, bueno, es muy ¿Cómo usual. lo clasifico? Entonces, Ahí funciona bien el módulo de unidad. En la aplicación Edifito Sí. tengo un ingreso sin reconocer, buceo en el módulo unidad con algún apellido, con un antecedente que tenga. No, y que tienes paciencia, yo le digo, si no me manda el comprobante de pago, no, Sí. no, porque a ver, te encuentras en una comunidad con 150 unidades, donde muchos pueden tener un gasto similar o un gasto igual, si es que tienen la alicuota igual y no se cobra un adicional. Y tú dices, ¿a quién le imputo, a quién le agrego este gasto? ¿Quién es el que pagó? Si en la colilla de cobro no aparece un RUT o aparece un abono y uno no es adivino. Entonces, por eso que en las colillas de cobro también abajo uno puede escribir un mensaje en las observaciones, que es importante, léanlo. Y abajo dice, mire, le recordamos que la cuenta corriente de la comunidad es tanto y por favor nos hace llegar un comprobante del pago al correo de la comunidad. Y ahí Observaciones se llama. Las observaciones. Y ahí está perfecto. funciona súper bien y siempre los administradores lo que hacemos ahí. Recordar. Claro, cuando configuramos los saldos, cuando no son automáticos, configuramos los saldos, ingresos, egresos, ¿tú lo saque pones de ahí? caja. Sí, porque Ya. está la opción. Claro, y está la conciliación bancaria también, que hoy día va ayudando mucho. La otra vez, por ejemplo, actualizamos un reglamento, eran 2 edificios, cada uno, el mismo condominio, 2 edificios de 560 departamentos. Entonces, Una mega comunidad. 1200 casi departamentos. Entonces, eso es Mega comunidad. claro, un trabajo administrativo Enorme. tremendo. Entonces, Enorme. mientras la tecnología ayuda en O sea, todo. imagínate, eso es tener Sí, para una sí, lo- empresa es tener 1.200 clientes. Es así. Exactamente. O sea, 1200 jefes al final casi. Sí. pero 1.200 clientes a los cuales hay que ingresar, hay que cobrar, oye, es una empresa. El administrador pasa a ser, y lo hemos dicho, un gerente general Tal- que ve saldos contables, remuneraciones, Mantención. pagos, Previred, mantención, un montón de cosas, un montón. Oye, y nosotros edificios que estamos en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en los otros países, los administradores presentan su presupuesto y la cuota es pareja siempre. Ah, sí, Chile tener que tiene- ir, Chile voy a tiene tener este que ir a ver. sistema de que De la con licuada. gasto vencido, claro. Ya. Gasto vencido uno lo va cobrando. Ahora, hay comunidades También hay que cobran- algunas, a eso iba, que hay algunas que se han ido pasando este sistema Mm. de aprobar un presupuesto y dejan una cuota fija. Sí. El problema está cuando al administrador le empieza a faltar
plata, Plata. tiene que empezar a llamar para decir, oye, dar explicaciones. No, es que una comunidad que ha llegado a un gasto común fijo es porque está bastante resuelto. O sea, Sí. hay una baja morosidad, hay un buen Y hay un comportamiento de manejo bien pago y hay un buen manejo de la profesional administración. del nivel claro, del administrador, ya maneja varios conceptos, Yo digamos. en una comunidad hace un tiempo atrás, ya no la tengo, instauramos una cuota fija que permitía saber cuánto yo iba a pagar durante todo el año, de enero a diciembre. Exacto. Sin estos vaivenes que en el invierno por el gas podía aumentar, pero eso lo logramos hacer después de 3 años de tener claros en rigor cuáles eran los gastos de esa comunidad. Yo lo quería ligar esto también un poco con las mantenciones, porque hoy día Claro. el administrador Es de que es nuevo la fundamental. ley le obliga a presentar para el próximo año calendario de mantenciones y calcular, digamos, cuánto se va a gastar. Entonces, yo Sí. encuentro hoy día que efectivamente el administrador tiene que hacer el curso, tiene que sacar el certificado, Pero hay que estar actualizado. porque es necesario. Es la ley. Es la ley. Bueno, nos quedamos en la emisión de las obligaciones económicas y cobramos. Cobramos. Funciona bastante bien la Y llega configuración de las alertas. planilla enviada, Sí, colilla de cobro. planilla enviada. No hay vuelta atrás. Empieza- No hay vuelta. Y ahí parte el pago y que está asociado con la siguiente pregunta. La nueva ley habla sobre que el administrador está facultado para celebrar convenios de pago cuando hay obligaciones económicas morosas. Que es un avance de la ley, porque antes o pagabas todo o chao. Hoy día entendemos que en muchas comunidades, en muchas realidades, cuesta el pagar los gastos comunes. Además, aumentan por elementos que son súper ajenos a la comunidad. O sea, y todo al el mundo proveedor de gas se le, edificio obvio, y tiene- al proveedor de gas se le ocurre subir un 20%, un 30% y sube. O el mismo distribuidor de energía sube y no hay como decirle, oiga, no, a mi comunidad. O el aumento del sueldo mínimo, que no es solamente, lo hemos conversado, no es solo el sueldo mínimo. Sube las leyes sociales, sube todo. Entonces los gastos comunes no van a bajar. Les aviso al tiro. Los gastos comunes no van a bajar. Se van a mantener o van a ir en aumento. Las obligaciones económicas están dentro de estos convenios de morosidad. ¿Te ha tocado, cómo has visto tú el aumento de la morosidad en los últimos años y cómo ha ayudado el convenio de pago? Si se ocupa, no se ocupa, si lo cumplen, no lo cumplen. Por lo regular en los condominios la morosidad se mantiene, ¿eh? Y uno la debe manejar. Ya. Hay herramientas. Hay un porcentaje actual. Sí, se mantiene, no hay casos, son muy poquitos los casos que se disparan en morosidad. Pero los convenios de pago son la herramienta. Ahora, para reducir morosidad, Sí. o sea, esto es algo que le hace bien un ganar-ganar. Exacto. Le hace bien al copropietario, le hace bien a la comunidad, el administrador también demuestra que está haciendo gestión, pero conforme a la ley. Claro. Y eso, los convenios de pago funcionan súper bien. Uno como administrador tiene que saber cómo pactarlos, eso sí, eso es importante y por eso que la capacitación Sí. es tan fundamental. Fundamental. Tú tienes que- Debe ser importante, pero es fundamental. En Edificio tenemos un módulo para El hacer módulo. convenios de pago directamente. Sí. Esto ha sido muy bien recibido y estadísticamente nosotros dentro del sitio vemos que se ocupa Harto. harto. Bastante. Porque ¿qué porcentaje de morosidad tiene una comunidad estándar? Lo que yo he notado, entre 20 y 25% podría ser una comunidad con menos del 20%, yo diría que es una comunidad ya más sanita Ya. en morosidad. Yo he tenido que ocupar el módulo de convenios de pago. Ya, 20%. Funciona bien. Entonces uno con poquitos antecedentes tiene el documento listo para firma. El copropietario queda como un copropietario hábil. Efectivamente, puede votar Votar. y el convenio pago, el administrador lo prepara y el comité de administración se lo autoriza y está listo. Es algo rápido. Rápido. Y lo bueno es que para el copropietario va a ser un copropietario hábil. Mientras se mantenga al día con el convenio pago. O sea, Claro. tiene que pagar la primera cuota sí al momento de suscribir el convenio. Yo me he dado cuenta que muchos administradores ocultan o no hablan sobre el convenio pago. Entonces, quienes nos ven, quienes nos escuchan y tienen algún problema de pago, bueno, acérquese a su administrador o al comité, que finalmente el comité es quien aprueba Claro. el convenio pago, que ojo, que lo tiene que pedir el dueño. Volvemos de nuevo a la importancia del copropietario, porque pongámonos en el hipotético caso que sea quien debe el arrendatario. Y Oye, genera un convenio de pago y el arrendatario después se va
y le queda ese convenio de pago al dueño. Creo que sí, el reglamento de propiedad de la comunidad tiene que autorizar los convenios de pago. Por eso, al Sí. actualizar el reglamento, hay que Importante incorporarlo. incorporarlo. Sí, muy importante la acotación. Claro. El Sí. comité tiene una labor importante ahí también, que es definir la norma de uso y Claro. administración para que los copropietarios puedan acceder en forma equitativa. Entonces ahí nuevamente los administradores de condominios, de la mano de un software que nos ayude, podemos automatizar estas normas de uso y nuestros convenios de pago salen con un clic y nos es súper más fácil, con autorización del comité de administración, dejar un registro en la plataforma. Exactamente. Por ejemplo, ¿dónde está el registro? Si administrar un condominio con Excel. No sé. Claro, Además- pero no tienen nada. Además que cualquier copropietario puede pedirle al administrador que le muestre los convenios de pago de que existen en el condominio. Entonces, ¿Ah, sí? Así es. sí. Ya, no me ha pasado, pero Así es. puedes pedirlo. Para el administrador hoy Sí. día le aumentó mucho el trabajo, llamémoslo este tipo administrativo, porque Sí. la gracia del administrador un poco que las comunidades lo quieren ver en terreno y dicen, pucha, al administrador nos gusta verlo aquí, como se sienten, no sé, más seguros. Uno trabaja más desde la Hay un oficina. trabajo, hay Que desde- un administrador, Sí. digamos, un trabajo administrativo tremendo detrás de cada Sí. comunidad. Es verdad, es verdad. Bueno, la pregunta 7 era cómo ha ido aumentando o disminuyendo el tema de la morosidad, pero ya sabemos, y Sí. concuerdo contigo, un 20% es más o menos Por el ahí. porcentaje como estándar de un edificio, de una comunidad grande, Grande. ¿ya? Porque yo tengo comunidades industriales Decía. donde la morosidad es cero. Ah, Qué bien. Casos particulares. Es que son empresas. Claro. En la Entonces, oficina también Claro, en edificio oficina es muy baja la morosidad porque no pueden correr el riesgo que uno les diga le corto la luz, le corto, porque no pueden despachar, no pueden facturar, no pueden mover las grúas, no pueden. Entonces ahí hay una morosidad cero porque son empresas en el fondo, pero son un porcentaje pequeñísimo de las copropiedades que existen. El gran porcentaje es habitacional. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el tema de las obligaciones económicas cuando hay dos dueños o tres dueños de una misma propiedad? Estoy hablando, y que pasa bastante a menudo, falleció el propietario y llegan los herederos. Llegan la sucesión. Entonces, yo voy a pagar el tercio, el otro voy a pagar el tercio, el otro voy a pagar el tercio. Un conflicto más para el administrador. Un conflicto familiar que uno Sí. después tiene que andar solucionando. ¿Qué pasa ahí? Solidariamente responsable. Tiene que pagar uno. Solidariamente Porque nosotros no somos recaudadores como, no sé, pues, como el banco en el fondo. El copropietario paga y el copropietario es la sucesión. La sucesión, efectivamente, pero como dice bien Fernando, solidariamente responsables son Todos, todos los que aparecen como propietarios de la unidad, claro. porque a veces a lo mejor, la sucesión se transformó en una entidad, digamos, Exacto. que tiene root y a lo mejor pagan directamente. La última pregunta tiene que ver con algo que La hemos... última. Y, No lo puedo creer. pero sí, y ya llevamos un montón de rato, porque ya está muy entretenida la computadora. Queremos alargar la pregunta. No. ¿Qué ha sido un elemento transversal que hemos conversado desde el inicio de este podcast, orientado a entender las obligaciones económicas, que es el uso de un software en una administración? No es que queramos ser majaderos, o sea, honestamente, hay que ir hacia el uso de tecnología y de software en las comunidades. Hoy día probablemente no supera el 50%, el 40% de las unidades con algún software de administración. El resto, planillitas Excel, que se la lleva el administrador de turno debajo del brazo y se perdió toda la documentación y se perdió el historial de esa... O le robaron el computador, o le robaron el O computador. le robaron, oye, esa es típica, me robaron el computador, no tengo los datos. Exacto. El uso de la tecnología para llevar el correcto cobro de las obligaciones económicas es fundamental. Fundamental. Es la fórmula para trabajar. Yo no me puedo imaginar el rubro de la administración sin el uso de una tecnología, de un software. Yo no podría. Funciona mal. Es que, Sin software funciona mal. es que ¿cómo envías? Hay más inseguridad que te Claro. tomen calculado cómo cumplo todas estas obligaciones que hemos hablado de nuestro administrador. Es difícil, ¿eh? Y si quiere crecer tu negocio también, la única forma es a través de aplicando tecnología. Es necesario ¿O no? tecnología, sobre todo si colegas o bueno, nosotros
Nosotros tenemos copropiedades con 750 unidades. por ejemplo. 750 Claro, entonces mega condominio. dos edificios, 350 Claro. unidades en cada edificio, en un terreno común, que bueno, es un conjunto de copropiedades. Conjunto habitacional. Claro, claro. Entonces, una conciliación bancaria para 750 unidades. ¿Cómo lo realizamos? Imposible. Claro. O sea, Todo para 750 unidades. ¿Cómo lo realizamos no, correctamente? imagínate estar Con un imprimiendo software. 750 colillas y te equivocaste en una y vas a tener que imprimir 750 Así es. de nuevo. Así No, es. una locura. Funciona muy bien. El software es necesario. Mm. A mis colegas administradores, a todos les menciono Ahí esto. está su cámara. Si ustedes, colegas administradores, a todos les menciono esto siempre. No solamente ahora. El software es fundamental para un trabajo profesional y fundamental también para crecer, para quienes tengan por propósito crecer en este servicio de administración de condominios que es tan interesante, tan exigente y que requiere de conocimiento, Exacto. de habilidad, Mm. de competencias blandas por sobre todo, regularmente poco valoradas, Claro. pero Sí. completamente necesarias. Un software es la fórmula para poder trabajar en administración de condominios. Lo que pasa es que nosotros en este caso hemos hablado de las obligaciones económicas, pero esta misma herramienta tecnológica o este mismo software nos permite, por ejemplo, hacer las liquidaciones de sueldo. O sea, hoy día hacer una liquidación de sueldo en una planilla Excel nos puede llevar a cometer errores. Entonces, no es solamente el cobro del gasto común y el registro de quién ha ido pagando, sino que es todo lo que conlleva a la administración y a la gestión de esa comunidad. O el traspaso para pago de imposiciones. El pago de imposiciones, un clic y archivo, Previrred. vamos. ¿No? Y además que hay factores que cambian en el tiempo. Si yo, de repente Sí. la gente está tan ocupada, se le pasó la... El famoso se le pasó 1% de ahora. Reforma nosotros, previsional. En plataformas como Edifito estamos muy preocupados, estamos digamos, reconocidos por Previrred, por lo Claro. tanto tenemos autorizados siempre todos los índices, cosa que el administrador confíe y trabaje tranquilo en esa área que es tan delicada porque es un área delicada el tema de remuneración. Es súper complicado el tema de remuneraciones, pagos, pagar los turnos adicionales cuando corresponden, si es feriado irrenunciable. Uy, hay un sinfín de elementos que hay que considerar en esta juguera No, que sin la tecnología nos va a salir cualquier cosa. tal cual nosotros a través del área de Edifito Legal, un servicio gratuito que tenemos para nuestros clientes, las consultas que más llegan es por remuneraciones. ¿Ah? Lo vamos a anotar para el siguiente Es un podcast. talón de Aquiles para los Sobre todo los turnos, cuando la gente se queda el fin de semana. No, el otro día Así es. preguntaban, tengo un feriado, pero el trabajador entra a las 10 de la noche de un día que no es feriado y termina a las 7 de la mañana de un día que es feriado. Claro. ¿Cómo le pago? Uy, qué difícil. Ay, Es súper complicado. Porque le pago esas 2 horas turno normal y el adicional. Entonces al final alguien dijo, colega, va a trabajar un de noche y feriado, páguele las 12 horas. ahora todo el tema con el curso OS10, entonces No, ahí no. el administrador efectivamente tiene que dominar todo. Nosotros nos dedicamos a hacer podcast, ¿no? Fernando, conclusiones finales de lo que hemos conversado y de la experiencia que tú puedes transmitirle a los colegas. Hay mucho... Conclusiones finales. Aquí dice, conclusiones finales. Las obligaciones económicas, los administradores de condominios debemos tratarlas en forma ordenadita, y ordenadita significa cumplir con la ley. Necesitamos y nos hace bien usar un software, sobre todo con validaciones. Ejemplo, lo que revisábamos delante, una validación para la tasa de interés, una validación para pago de cotizaciones previsionales. Nosotros con esas herramientas generamos servicios con confianza. Entonces disminuimos errores. Mantenemos trazabilidad de todos los datos para la comunidad, su transparencia. Por lo tanto, se traduce el uso de un software para nosotros en un trabajo más sencillo y también en un mejor servicio para una comunidad. ¿Dónde pueden ubicar? Aquí va a salir acá abajo. Iván, nuestro fantástico encargado de audiovisual. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Correo electrónico? Sí. ¿Instagram o alguna red social? Nos pueden ubicar por el sitio web cgoadministración.cl, geoadministración.cl, y también tenemos un WhatsApp que empleamos, que la tecnología WhatsApp nuevamente es un canal, pero inmediato, más 569-6712-0093.
Ahí contestamos Perfecto. a toda hora, a todas las consultas y estamos siempre a disposición. Don Fernando Aguirre, profesor de administración, administrador y usuario de Edifito. Gracias por venir y estar con nosotros y compartir tu experiencia porque es súper valiosa, de verdad lo digo. Rosana, ¿Mm? gracias Marcelo, Gracias, que Fernando, acá, sí, gracias. además que lo Muy hemos pasado grato. también. No, no pasa nada, ¿cómo Nos- estar en la nos casa conversando? entretenemos Sí, Pasó muy rápido el y tiempo. trabajamos. Sí. Estamos siempre trabajando. sí. No, esto es un trabajo. Ya es así. Sí. Don Marcelo, Qué entretenido. gracias por venir. Y don Marcelo Hernández, gracias por acompañarnos Muy siempre. bien, encantado. Y actualiza tu reglamento.cl, Sí. que están ahí, pero full trabajando. Sí. Full, cada vez el teléfono suena, pero está perfecto. Porque Estamos con fecha límite. es lo que corresponde, porque a partir de enero del 2026 deben Claro. estar... Hasta el 9 de enero. Ah, yo dije enero, pero tú 9 ya... de enero. 9 de enero tiene que Claro. estar inscrito en el conservador, digamos. Fecha límite. Fecha límite. Publicación del reglamento de la ley, 9 de enero del 2025, 9 de enero del 2026. Exacto. Estamos, o todos debemos ya contar con nuestro Todo, y reglamento. después el 18 condominio. viene diciembre. Tanta cosa que tengo Muy que hacer. rápido. Bueno, Sí. gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Cada vez tenemos más auditores y más colegas residentes, integrantes de comité y todos los que viven en comunidad que nos siguen. Vida en Condominio quiere eso, quiere colaborar, quiere educar y quiere enseñar y ser un apoyo para todos ustedes. Síganos en edifito.com, en Instagram Edifito Chile, en YouTube Edifito y en Spotify Vida en Condominio. Ahí se suscribe, ahí hay que suscribirse y van a ir accediendo a todos nuestros podcasts. Gracias, que estén muy bien y nos despedimos. Un gran abrazo. Cuídense mucho y nos encontramos en un siguiente episodio. Chao, chao. Bienvenidos. Otro nuevo gran capítulo de Vida en Condominio. La Secretaría de Condominios del Ministerio de la Vivienda, el Registro Nacional de Administradores actualiza el reglamento